continuación vamos a ver lo que es la flexión desviada y vamos a ver cómo afrontar problemas de estructuras en los cuales las vigas están sometidas a flexión desviada. Entendemos por flexión desviada en aquella situación en la que una viga, una sección de una viga, está sometida a un momento flector con componentes a lo largo de los dos ejes principales de inercia. Vamos a suponer que una viga, por ejemplo, está en un tejado y está inclinada respecto a la horizontal o la vertical habitual a la que estamos acostumbrados. Las fuerzas son verticales, por tanto el momento flector es horizontal. Es el caso en el cual aparece en pantalla. Aquí tenemos un momento flector estrictamente horizontal. La viga está inclinada, los ejes principales de inercia no son horizontales ni verticales, estrictamente. Por tanto, este momento flector, para estudiarlo, lo descompondremos a lo largo de los dos ejes principales de inercia, el eje Y y el eje Z. Por tanto, este momento flector lo estudiaremos en función de sus dos componentes MI y MZ. Las tensiones normales que induce este momento flector lo estudiaremos en función de las componentes del momento flector a lo largo de los dos ejes Y y Z. Para ello vamos a utilizar la ley de Navier. Esta forma o esta versión de la ley de Navier ya la hemos visto previamente. Es las tensiones normales provocadas por un momento estrictamente a lo largo del eje Z. Y básicamente el momento flector dividido por el momento de inercia respecto a este mismo eje, multiplicado por I, que era la distancia respecto al eje neutro, cuando tenemos flexión simple. En el caso de que el momento sea estrictamente a lo largo del eje Y, la versión de Navier que vamos a utilizar es exactamente la misma, cambiando los subíndices Z por los subíndices I y I por Z. Sin embargo, fijaos que también hay un cambio en el signo. Este cambio en el signo es básicamente para adaptarnos al criterio de signos que tenemos en la asignatura. Esto tiene unas consecuencias. Por ejemplo, cuando MI, el momento a lo largo del eje Y, es positivo, eso quiere decir que según nuestros ejes apunte hacia arriba, producirá compresiones en la zona negativa de los ejes Z, que esto es a la derecha. En el caso de que tengamos un momento flector en Z positivo, eso significa que el vector momento apuntará hacia la izquierda y producirá compresiones en la zona positiva del eje Y, es decir, en la parte superior de nuestros ejes de coordenadas. La tensión normal en un punto cualquiera de una sección o de una viga que está sometida a flexión desviada la calcularemos mediante el principio de superposición, es decir, sumando las dos versiones de la ley de Navier que acabamos de ver. Esta sería la fórmula que utilizaríamos. Las tensiones normales serán la suma de las tensiones provocadas por la componente Z del momento flector más las tensiones normales provocadas por la componente I del momento flector. También en esta gráfica se ilustra un poco este principio de superposición. Tenemos un momento flector que tiene componentes a lo largo del eje Y y el eje Z y queremos calcular las tensiones en este punto P. Lo que hacemos es estudiar este problema en función de las componentes, de las dos componentes del momento flector. Cuando estudiamos qué tensiones normales está sometido a este punto por culpa de la componente Z del momento flector, pues estudiamos como si solo existiera este momento. También estudiamos las tensiones normales inducidas en el punto P como si solo estuviera actuando la componente I del momento flector, y el resultado total será la suma de ambas componentes. La ecuación anterior también se puede escribir en función de los ángulos que tiene el momento flector con el eje Z, el eje horizontal, y el eje neutro también con el eje Z, el eje horizontal, escritos por estos dos ángulos, Z y Φ respectivamente. Podemos escribir esa misma ecuación de esta manera y poniendo I dividido entre Z como la tangente del eje neutro con el eje horizontal, quedaría de esta manera: tangente del ángulo que forma el eje neutro con el horizontal igual el cociente de los dos momentos de inercia multiplicado por la tangente del ángulo que forma el momento flector con el eje Z, el eje horizontal. Aquí pueden pasar varias cosas. Lo primero de todo es que los dos momentos de inercia principales sean iguales, lo cual puede pasar en una sección circular o rectangular, por ejemplo. En ese caso, los dos ángulos serían iguales. Eso querría decir que el eje neutro estaría situado exactamente sobre el momento flector. Sin embargo, lo más común será que los dos momentos de inercia sean diferentes. En ese caso, podemos tener dos situaciones. La primera, que el momento de inercia a lo largo del eje Z sea superior, más grande, que el momento de inercia a lo largo del eje Y. En ese caso, el ángulo que forma el eje neutro con el eje Z será mayor que el ángulo que forma el momento flector con el eje Z. Básicamente, mirando a esta ecuación de aquí.
Eso correspondería con esta situación que aparece en la figura. Tenemos el momento flector, en este caso tenemos una sección rectangular, el eje principal de inercia con el momento de inercia más pequeño es el eje Y, que es paralelo al eje más largo del rectángulo, y el mayor es el eje Z, que es paralelo al eje corto, al lado corto de este rectángulo. Y en este caso el eje neutro estaría situado entre el momento flector y el eje principal de inercia Y, que es el que tiene el momento de inercia más pequeño. Puede pasar lo contrario, que el momento de inercia a lo largo del eje Y sea mayor que el momento de inercia a lo largo del eje Z. En ese caso, el ángulo que forma el eje neutro con la horizontal será más pequeño que el ángulo que forma el momento flector con la horizontal. Sería el caso que aparece ahora en la figura. En este caso sería la misma sección rectangular, en este caso el eje Z es el eje que tiene el momento de inercia más pequeño, porque el eje Z es el paralelo al eje largo de este rectángulo. El eje Y sería el que tiene el momento de inercia más grande, porque es el que es paralelo al eje más pequeño del rectángulo. En ese caso el momento flector estaría situado, pues, como indica la flecha, y el eje neutro estaría entre el momento flector y el eje Z, que es el eje que tiene el momento de inercia más pequeño. Por tanto, si nos fijamos exactamente, o si nos fijamos en lo que nos están diciendo estas dos situaciones, básicamente el eje neutro siempre estará entre el vector momento y el eje con el menor momento principal de inercia. En este caso era el eje Y, por tanto el eje neutro, está entre el momento flector y el eje que tiene el momento de inercia más pequeño. Y en el caso de la derecha, este es el momento flector, este es el eje que tiene el momento de inercia más pequeño, y el eje neutro estará entre ambos. Por tanto, para una flexión desviada siempre podremos partir de esta idea. Una vez más, el eje neutro siempre está entre el vector momento y el eje que tiene el menor momento de inercia. Cuando estudiamos una flexión desviada, la tensión normal de un punto siempre será proporcional a la distancia al eje neutro. Esto nos lleva a una consecuencia, y es que todos los puntos que están en la misma distancia del eje neutro estarán sometidos a la misma tensión normal. En esta figura, por ejemplo, tenemos el eje neutro marcado aquí. Queremos calcular las tensiones normales provocadas por la flexión desviada en este punto, pues las tensiones inducidas solo dependerán de esta distancia en perpendicular al eje neutro. Eso significa que todos los puntos que están a la misma distancia del eje neutro, sería una línea paralela al eje neutro, así, tendrán la misma tensión normal, en signo y en módulo. De forma matemática lo podemos describir así. El convenio más común para la representación gráfica de los esfuerzos normales es el siguiente. Aquí supongamos que el eje neutro es este de aquí, y dibujaremos un eje perpendicular al eje neutro. Las tensiones normales las dibujaremos sobre este eje perpendicular. Aquí estarían las tensiones de compresión. Fijaos que a medida que nos alejamos del eje neutro, estas tensiones de compresión aumentan en módulo hasta llegar al máximo. Este máximo está situado en el punto más lejano al eje neutro de esta sección. Hacia el otro lado, también de manera proporcional, a medida que nos alejamos del eje neutro, tendremos las tensiones de tracción más grandes en módulo, hasta llegar al máximo, que lo tendremos en el punto más alejado de la sección al eje neutro. Siempre recordad en distancia perpendicular. Cualquier punto intermedio tendrá tensiones normales más pequeñas en módulo que aquellas registradas en el máximo. También en esta gráfica queda claro que todos los puntos que están a la misma distancia del eje neutro tendrán la misma tensión normal. El convenio más común para esta representación gráfica, si bien no es el único convenio, es que las tensiones de compresión las dibujaremos hacia el lado izquierdo, apuntando hacia el lado izquierdo, como si esto fueran dos ejes de coordenadas, eje Y y eje X situado sobre el eje neutro. Las de tracción apuntarán hacia el lado positivo, mirando esto como unos ejes de coordenadas también. Una propiedad del eje neutro es que divide la sección que estamos estudiando en una zona en la que solo hay tracciones y otra zona en la que solo hay compresiones. Por tanto, gracias a esta propiedad, podemos determinar cuál es la zona traccionada y cuál es la zona comprimida de una flexión desviada de dos maneras muy rápidas. Lo primero de ellos podría ser pensando en qué
qué hace cada componente del momento, componente a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, y mirar los signos de las fuerzas normales inducidas por cada una de estas componentes. Y podríamos, juntando los efectos de ambas componentes, podríamos ver claramente en qué zona estarán las compresiones y en qué zona estarán las tracciones. Otra posibilidad sería simplemente calcular el signo de la tensión normal en un punto cualquiera de la sección. Una vez que tengamos el signo de esa tensión normal, podremos determinar o afirmar que toda aquella zona está sometida a zonas de tracción si el signo de esa tensión normal era positiva, o a compresión si el signo de ese punto, de la tensión normal en ese punto, tenía un signo negativo. Como hemos comentado antes, los puntos de la tensión máxima, tanto en tracción como en compresión, se pueden determinar pues, o maximizando la ecuación que hemos visto antes, o de una manera mucho más sencilla, de manera gráfica, buscando cuáles son los puntos más alejados de la sección respecto al eje neutro. El convenio de signo para la asignatura de estructuras 1 viene derivado por los ejes de coordenadas. Si miramos los ejes de coordenadas, los vamos a dibujar siempre así: eje Y vertical, eje Z horizontal. Vamos a considerar el eje X como saliendo de este plano, es decir, cuando nosotros miramos este eje, estamos mirando hacia el origen del eje de las X. Vamos a considerar las Y positivas la zona superior de este eje de coordenadas y las negativas la inferior, como se hace habitualmente en matemáticas. Sin embargo, para el eje horizontal, eje Z, vamos a considerar el convenio que habitualmente, o el contrario, que se utiliza habitualmente en matemáticas. Las Z positivas serán las que se encuentran a la izquierda, mientras que las Z negativas serán las que apuntan a la derecha en estos ejes de coordenadas. Por tanto, el eje de abscisas va en sentido contrario al habitual. También hay que tener en cuenta que el eje horizontal, en algunas tablas comunes, como puede ser la tabla de perfiles metálicos, se llama X. Recordemos que para nosotros esto es la sección de la viga y que el eje longitudinal es el eje X, que es perpendicular a este plano. Por tanto, para nosotros este eje no puede ser el eje X, tiene que ser el eje perpendicular, en este caso el eje Z. Para acabar, vamos a repasar un poco las implicaciones en cuanto a signos de las tensiones de esta ecuación para la flexión desviada. Hay una manera muy sencilla de saber dónde están colocadas las compresiones y las tracciones, y básicamente reside en memorizar cuál es la situación de las tensiones positivas cuando tenemos y negativas cuando tenemos un momento flector a lo largo del eje Z, que es el que hemos visto en los temas anteriores. Cuando tenemos una situación en la que mz es positivo, en ese caso el vector momento apunta en la dirección positiva del eje Z, es decir, hacia la izquierda, las compresiones están situadas arriba y las tracciones abajo. Básicamente, en esta situación. Si tenemos el momento a lo largo del eje Z, el eje neutro además es estrictamente horizontal, como indica esta figura. Vamos a suponer, o vamos a intentar deducir, cuáles son las zonas de compresiones y tracciones cuando tenemos un momento en Y positivo. Hay una manera muy sencilla, como he comentado anteriormente, y es que esta misma situación la podemos girar 90 grados, de manera que el momento flector apunta hacia arriba. En ese caso sería un momento en Y positivo. El eje neutro estaría otra vez situado a lo largo del eje que define el momento flector, el eje Y. Y en este caso las compresiones las tendríamos a la derecha y las tracciones a la izquierda. Como veis, responde a la posición que tenemos aquí las compresiones y las tracciones, derecha e izquierda respectivamente. Vamos a pasar al momento Z negativo. En ese caso el vector momento apuntaría hacia la derecha, por tanto deberíamos girar 90 grados más este esquema que teníamos aquí. Este esquema indica que las compresiones ahora irían abajo, las tracciones arriba, y es justamente lo que nos pasa. Una vez más, el eje neutro, para un momento estrictamente sobre Z, está situado también sobre el eje Z. Para acabar, vamos a ver la situación del eje MI cuando tenemos un momento flector Y negativo. Eso implicaría que el momento apuntaría hacia abajo y, según este esquema, las compresiones irían a la izquierda y las tracciones a la derecha. El eje neutro, una vez más, como el momento está estrictamente encima del eje Y, también el eje neutro estaría estrictamente sobre el eje Y. Y, pues, una vez más, girando 90 grados, tendríamos la situación habitual o que habíamos visto en los temas anteriores. El cálculo de las deformaciones provocadas por una flexión desviada
se puede obtener mediante el principio de superposición. Recordemos que los desplazamientos son magnitudes vectoriales, por tanto, la deformación total deberíamos hacerlo sumando dos magnitudes vectoriales. El desplazamiento provocado por un momento en i sería básicamente un desplazamiento a lo largo del eje z. Los desplazamientos provocados por un momento en z serían los desplazamientos en i. Sumando vectorialmente los dos, tendríamos el desplazamiento total provocado por las dos componentes del momento flector, en z y en i. Si queremos hallar el módulo, pues lo único que debemos hacer será calcular el módulo del vector desplazamiento total calculado anteriormente, simplemente pues mediante Pitágoras. Y con esto acabamos el tratamiento básico de una flexión desviada.